cómo se ve el panorama en función de lo ocurrido el fin de semana. Por eso está con nosotros a esta hora Pedro Pablo Peñalosa, periodista, analista político, que nos podrá describir un poco el panorama que se vive hoy en Venezuela. Pedro Pablo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer conversar aquí contigo. ¿Cómo va todo? Bien, Pedro, un gusto saludarte y poder recibirte nuevamente acá en el programa. Y lo primero que queremos preguntarte es, ¿cómo ves el panorama político luego de lo sucedido el fin de semana? Bueno, en realidad se esperaba lo que terminó ocurriendo, ¿no? Un mapa teñido de rojo, salvo una gobernación todas bajo el control del gobierno, igual ratificando su mayoría parlamentaria. Diría que uno de los elementos, digamos, más interesantes de lo ocurrido en las últimas horas, la declaración del propio presidente Nicolás Maduro cuando dice que su proyecto de reforma a la Constitución, que ha generado muchas expectativas, bueno, será presentada ante esta nueva Asamblea Nacional que debería asumir el 5 de enero, debería instalarse el 5 de enero próximo. Es decir, que lo que se esperaba de un proyecto de reforma presentarse este año para ser aprobado este año, pero así no se conoce el contenido de ese proyecto, pero bueno, tienen entonces estos meses para discutirlo, elaborarlo y entonces, como digo, según ha anunciado Maduro, presentarlo a la nueva Asamblea Nacional. En el caso de la oposición, una oposición que llegó a esta elección, al menos su liderazgo, dividido, enfrentado, y esos son los resultados que obtuvo. Obviamente, la mayoría opositora, bueno, no atendió el llamado a participar, y eso, por supuesto, bueno, no sé, se ve reflejado en este resultado. Creo que también de parte de la oposición, de una etapa de recomposición, de discusión, de debate sobre los caminos a seguir. Cada quien ha marcado, digamos, un rumbo distinto, pero bueno, ver cómo pueden avanzar y si es posible reconstruir esa unidad, que yo creo muy cuesta arriba de nuevo alcanzar esa unidad, porque hay diferencias, repito, de fondo más allá de las agendas personales o liderazgos individuales, ¿no?, que están en la oposición. Y, por supuesto, bueno, también el tema de la relación de Venezuela o del gobierno de Venezuela con la administración de Donald Trump. Vimos lo que la decisión sobre el caso de Chevron, luego de muchos rumores, comentarios sobre si se extendía o no la licencia de Chevron. El gobierno norteamericano decide no darle prórroga a esa licencia. Esto también tendrá un impacto tanto en lo político como en lo social y en lo económico en el país. El gobierno ha dicho que esto no afectará la producción petrolera ni la economía, pero bueno, una empresa que tiene un papel muy importante, Chevron, en la economía venezolana, en el sector petrolero, en el sector también de las divisas, para el control de la tasa de cambio, para un poco frenar la inflación, y también entonces veremos qué viene a partir de ahora en ese sentido. Entonces creo que es un escenario complejo con muchos frentes abiertos y que bueno, tendrá que ir definiéndose en los próximos meses con esa, repito, promesa o propuesta de reforma de la Constitución que seguramente tendrá un impacto muy importante en la política interna. Pedro Pablo, esa decisión del gobierno de Maduro de pasar la reforma de la Constitución al próximo Parlamento, a pesar de que arrancó el año diciendo que era para este Parlamento, ¿a qué crees que se debió? Además, tomando en cuenta que el próximo Parlamento quizás tendrá más visibilidad, porque quizás muchas personas querrán ver esa pequeña parte de la oposición que va a estar allí. Quizás el actual Parlamento es muy opaco, no hay mucho, no hay mayor interés, podría verse así. En cambio, el que viene podría ser un poco distinto, pero hay que saber que el gobierno de Maduro haya decidido postergar al próximo Parlamento esa reforma a la Constitución tan anunciada comenzando este año. Bueno, fíjate, yo creo que ahí, primero hay que tener en cuenta que estamos hablando sobre un proyecto que desconocemos. Entonces, claro, se entiende que sería un proyecto de gran calado, que haría una reforma importante de la Constitución. Incluso ya el presidente Maduro se refería al sistema de votación, que es algo que ha generado aquí ya algunas inquietudes, preocupaciones, debates sobre el tema de los circuitos comunales, si se pasaría una elección entonces indirecta ahora, pero él ha hablado de una gran reforma en el tema electoral, como digo, pero también siempre la reforma en el tema de la división política territorial del país, con los circuitos comunales, comunas, consejos comunales, también el tema económico. Entonces, digamos, una reforma que seguramente ameritará un debate, una discusión importante para definir todos esos puntos, también para tener claro
el contexto tanto interno como internacional, pero te agregaría algo, también hay que destacar que en la próxima Asamblea Nacional, digamos, la presencia de la oposición allí no marca mayor diferencia, es decir, sí es verdad que habrá unas voces con mayor proyección, con mayor importancia, que son Capriles Rogowski, pero ninguno puede frenar ese proyecto de reforma. Quizá Maduro también apueste por un mejor momento político, de generar algunos consensos, quizás también con algunos sectores del país, pensando también dentro del chavismo, ampliar esa discusión, porque son temas, como digo, relevantes, pero, insisto, la próxima asamblea, la oposición no tiene manera de frenar allí esa reforma, no tiene los números, el chavismo tiene los 2/3 de la Cámara, una amplia mayoría, pero podrá quizá apostar por aprovechar este tiempo para generar una discusión más amplia y, como digo, fortalecer los consensos dentro del propio chavismo para avanzar con este proyecto de reforma. Sí, hablemos entonces de esas imágenes que han dejado estas elecciones. Mencionabas que son varios los frentes que se están abriendo en este momento luego de estas elecciones. Una de las imágenes sin duda que más se ha movido es esta de Capriles recibiendo oficialmente la certificación de la mano y dándole la mano a Elvis Amoroso. ¿Qué viene entonces para esa oposición? Lo dices, es muy bajita la representación que va a tener en esa asamblea de cara, por ejemplo, a una posible modificación de la Constitución, pero de cara a cualquier otra situación que quiera impulsar, en este caso el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué viene entonces para esa oposición que quedó una partecita muy fragmentada con alguna representación y pues también con la imagen de la otra que insistió tanto en no salir a votar? Fíjate, es que yo creo que aquí si hubiesen ido, perdón, todos juntos a la elección, eso hubiera tenido pues, un impacto distinto, no solamente en lo cuantitativo, en lo numérico, en el número de gobernaciones, diputados, sino en lo cualitativo, digamos, de qué servía participar en este proceso, ¿no? Al final esto no fue así, como digo, va a un sector que además evidentemente no logró movilizar a la oposición, no logró su mensaje, digamos, despertar a la oposición, es un liderazgo el que se presenta allí muy desgastado, muy disminuido, así lo mostraban las encuestas y así lo ratifica este resultado electoral. Yo creo que también de parte de ellos viene analizar lo que ha pasado, o sea, por qué ese mensaje no caló, por qué, digamos, esa desconexión con la gente, cómo conectar, cómo generar, digamos, de nuevo confianza en la gente. Y también, otro punto que yo creo que ellos participan apostando a eso, es bueno, cómo generar un espacio de negociación, de diálogo con el gobierno. El gobierno, en principio, como digo, no se ve obligado a negociar absolutamente nada. Hay que decir que tampoco lo ha hecho en el pasado, pero con estos números mucho menos, ¿no? Pero pudiera querer buscar tender puentes con algunos sectores de la oposición, como digo, y abordar algunos temas desde esa posición. Como digo, muy débil esa fracción parlamentaria minúscula que tendrá la oposición en el seno del Parlamento, y creo que viene para ellos también, bueno, eso es, ese redefinirse, ese evaluar qué pasó, porque no puedes culpar de todo, digamos, que la gente no fue a votar porque María Corina Machado llamó a no participar. Bueno, pero ¿qué pasó con el liderazgo que llamó a votar? ¿Dónde está su credibilidad? ¿Dónde está su conexión con la gente? ¿Dónde está la confianza que genera? O sea, creo que hay que evaluar todos esos elementos que están allí, no solamente lamentarse a aquellos que participaron y no lograron el objetivo. Y en el caso de María Corina Machado y el sector mayoritario de la oposición, bueno, aquí no basta con la abstención, digamos, ¿no? O con haber llamado a la abstención. ¿Cuál es la hoja de ruta que le presentan al país? ¿Qué se hace de aquí en más? Lo cierto es que a esta hora Maduro está en el Palacio de Miraflores, controla ampliamente el Parlamento y tiene 23 o 24 gobernadores del país. Eso es lo que tiene esto allí. La oposición, ¿cómo enfrenta eso? ¿Qué presenta? ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Cómo puede avanzar en este terreno? Bueno, yo creo que eso también queda de parte del sector, definirlo, no lo ha hecho, así que por eso yo creo que es una etapa de evaluar y ver también cuáles son las verdaderas capacidades, fortalezas que se tienen y las debilidades que arrastra la oposición para esta nueva etapa. Pedro, pero viendo lo sucedido, viendo lo que pasó, las formas, las maneras, también los espacios que quedan, entre comillas, disponibles para seguir la discusión o el debate, ¿crees que la oposición tenga esa, entre comillas, fortaleza para volver a pelear en ese debate? ¿O esto es el panorama y el principio de una etapa que más bien va a ser esto, cada vez cerrarse más y permitirle al país solo pintarse de un color? Bueno, fíjate, es que yo creo que hay como dos cosas, ¿no? Una cosa es la presencia, vamos a decir, institucional de la oposición, bueno, reducida a la nada, prácticamente,
Como digo, eso ya no tiene mayor presencia, algo muy pequeño en cuanto a la Asamblea Nacional, y en cuanto a gobernación, una sola, digamos, y se esperaría lo mismo que den ese efecto cuando vengan las elecciones de alcalde, bueno, la misma bola de nieve que lleva una mayoría del chavismo. Otra cosa es como el sentimiento de la gente, ¿no? Que si la gente, bueno, sigue aspirando a un cambio político, y si el liderazgo está a la altura de ese reclamo, de esa exigencia, y si puede conducir a ese sector del país que todavía, como digo, aspira a un cambio político. Ese es el gran desafío. Obviamente, aquí el gobierno se muestra con mucha fuerza, ha tomado las decisiones que ustedes todos han visto para seguir avanzando, no ha parado en absolutamente nada. Ahora, como digo, ha reforzado su mayoría en las instituciones del país, y tiene un proyecto y tiene una agenda, como digo, no por todos conocida, en el sentido del proyecto de reforma de la Constitución, que no tenemos claro, pero ya ha anunciado que tiene ese objetivo y que va avanzando hacia allá. Lo que no se tiene claro es cómo la oposición pretende o busca frenar el avance de esa agenda, ¿no? Ese es el grandísimo tema que está allí pendiente, además tomando en cuenta, como digo, que en los espacios de las instituciones, bueno, está reducido prácticamente a la nada, y tendrá entonces que buscar ver cómo conecta con el sentimiento del sector del país, de la sociedad, que aún, digamos, aspira a un cambio y que no suscribe, no apoya las tesis del gobierno nacional. Pero Pablo, ¿tú crees que las personas no fueron a votar porque Mara Corina les dijo que no fueran, o porque realmente no querían ir a votar? Yo creo que hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, y uno, recordar lo que pasó el 28 de julio, digamos, sigue esa herida abierta. Como ustedes bien saben, el liderazgo opositor, la mayoría de la plataforma unitaria y María Corina Machado desconocen ese resultado, lo han denunciado, han señalado que ha habido un fraude, han protestado contra él. Igual, buena parte de la comunidad internacional, el propio gobierno de Colombia ha expresado sus críticas, más que dudas, ¿no?, sobre este resultado electoral. Entonces ya tú vienes arrastrando con esa herida abierta, como digo, que no ha sido superada el 28 de julio. Luego tienes obviamente el llamado a no participar, que hay un sector que obviamente sigue ese llamado, que atiende ese llamado. Luego también está lo que señalaba, que el sector que llama a votar, obviamente, es un sector que hoy en día está muy disminuido, muy venido a menos, no tiene esa credibilidad, esa confianza en la gente. Eso también afecta. También subrayemos que esta es una elección que regularmente no convoca a la mayoría, es decir, una cosa es la elección presidencial, que la gente va, se moviliza, apuesta por el cambio. Las elecciones parlamentarias, regionales, de por sí generan poco entusiasmo, pero suma ese poco entusiasmo a todo lo que acabo de señalar, y se puede entender entonces por qué esa baja participación. Como digo, son varios elementos, son varios factores que influyen en ese porcentaje de participación. No solamente creo que se le puede atribuir a un solo factor, sino, como digo, evaluar todo lo que está en el terreno para entender la reacción o la respuesta de la gente ante estos llamados electorales. Hablando, y mencionabas el caso, por ejemplo, del gobierno de Colombia, que pues expresó sus críticas. ¿Qué tanto, digamos, en esta ocasión los gobiernos vecinos, que normalmente se pronunciaron de cara a esas elecciones presidenciales, se han pronunciado de cara a esas elecciones regionales? Porque finalmente se convierten como en un síntoma o una señal, como un pequeño diagnóstico de lo que sigue pasando allí, no solo con las instituciones, sino también con el malestar de la gente, que, como lo hemos dicho acá, lo más seguro es que va a seguir migrando y se va a seguir moviendo a esos países vecinos, precisamente porque las condiciones no han cambiado en Venezuela. Sí, bueno, había una reacción, ¿no?, de los gobiernos sobre las elecciones, pero nuevamente todo se centra todavía en el tema 28 de julio, en las denuncias que ha habido también en algunas instancias internacionales sobre temas de violaciones de derechos humanos que ustedes han visto. Entonces creo que, digamos, ya todo eso venía allí. Esta elección no contribuye a superar esa situación de tensión, de enfrentamiento que existe. Entonces, bueno, vienes arrastrando todo esto de hace un buen tiempo, y por eso el llamado de muchos países, por ejemplo el gobierno de Colombia, pero también de Brasil, entre otros, que han llamado al diálogo, o sea, a buscar una salida negociada, que las partes se sienten en una mesa y presenten allí sus argumentos y busquen solucionar y superar la crisis, precisamente para hacer frente a lo que tú señalas, de que, bueno, obviamente aquí ya se ha advertido, puede haber una nueva oleada de migración, ¿no?, de migrantes. Pero, de nuevo, desde hace mucho tiempo el llamado a la comunidad internacional
siéntense, hablen, traten de superar estas diferencias de una manera civilizada, apelando a la democracia, a la política, y eso continúa allí. Digamos, esta elección del 28, del 25 de mayo, en ese sentido, como digo, no marca mayor diferencia, y más bien vimos las declaraciones que ya se vienen de hace bastante tiempo planteando sobre la necesidad de buscar ese diálogo y ese entendimiento para superar la crisis. Sí, pero Pablo, yo no he podido revisar los números. No sé si tú has podido tener acceso a la data del CNE, cuántos votantes hubo, cuánto agarró cada gobernador, los diputados, la lista. ¿Tú has podido ver ese resultado al detalle, como se podía ver antes, o no ha habido ese acceso? Bueno, es que ese sigue siendo el tema aquí de la elección. Es decir, antes, como tú señalas, se acostumbraba a la publicación de los resultados de manera desglosada, cualquiera podía revisarlo, ustedes de allá, desde aquí, de cualquier parte, tú veías la información y sabías entonces que, digamos, cómo había quedado cada quien, los votos de cada quien. Eso no ha sido así luego el 28 de julio, como ustedes saben, el gobierno denunció un ataque contra la página del Consejo Nacional Electoral, contra el sistema electoral, así que no se tiene esa información desde el 28 de julio a ese nivel de detalle, ya que ha pasado lo mismo. El gobierno o el CNE anunció unos resultados con unos diputados, ha habido alguna discusión acerca de esos resultados, se ajustan a la distribución de los cargos, o sea, si no le correspondía menos, incluso a la oposición, y se le ha dado alguno más allí. Pero bueno, esa información que antes, como digo, cualquiera podía verlo de cualquier parte del mundo, hoy en día no está disponible, razón por la cual también es difícil hacer una evaluación detallada de lo ocurrido el 25 de mayo. Pedro, más allá de... Exacto. Más allá de todo lo sucedido en las últimas horas y de ese panorama que nos pintas en principio, sabemos también que va a existir, al menos en los próximos meses, una resistencia de gente como Capriles, de gente como Requesens, metidos en el medio de esta discusión. ¿Crees que la aparición de ellos pueda fomentar algún tipo de discusión política a nivel de la oposición, o crees que ellos en definitiva van a separarse de todo lo que hoy representa el liderazgo opositor fuera del país? No, a ver, ellos ya generan esa discusión con la posición que han asumido, y eso creo que va a estar allí. Ahora, el desafío de ellos es cómo esa posición que han asumido, bueno, cómo conecta con la gente. Claramente no conectó con la gente. O sea, si tú veías las mismas encuestas, ya hablaban de un liderazgo muy disminuido, muy debilitado, muy desgastado. Me refiero al liderazgo de Capriles, Manuel Rosales, o sea, eso estaba allí. Entonces, claro, el trabajo de ellos, bueno, cómo hacen que su mensaje pueda conectarse con la gente. O sea, esa discusión va a estar allí, va a estar abierta. Obviamente muy disminuidos ellos en este momento, muy debilitados, esa es la verdad. Pero también está el otro lado, que aumenta la presión sobre María Corina Machado. Bueno, llamaste a que no se participara, ¿qué se hace ahora? O sea, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cómo se va a seguir ahora en adelante? O, bueno, basta nada más con quedarse en la abstención y en el reclamo. Yo creo que esa discusión va a seguir estando allí abierta de cuál es la hoja de ruta, cuál es el camino, cuáles son las acciones que debe llevar adelante la oposición para poder concretar su objetivo, por decirlo así, ¿no? Eso va a estar allí abierto, pero en un escenario, como digo, cada vez mucho más complejo por todo lo que estamos viendo en el país, por las actuaciones del gobierno, y un gobierno que, repito, bueno, tiene nada más y nada menos en agenda una reforma a la Constitución que, como decimos, no tenemos ningún detalle al respecto porque no se ha dado, más allá de algunas cosas que ha asomado el presidente Maduro, pero bueno, ese debate también va a estar allí. ¿Y qué va a hacer la oposición frente a ese debate? O sea, frente a esa reforma a la Constitución. Por ejemplo, si el día de mañana se convoca a un referendo sobre la reforma, ¿vayan a participar o no? Llegado ese momento. Bueno, son muchas cosas que están ahí abiertas y ese debate tiene que darse. Como digo, quizás es complicado pensar una oposición totalmente cohesionada y unida, pero quizás que haga un esfuerzo para, bueno, ver si es posible establecer una hoja de ruta donde la mayoría, al menos, pueda claramente, digamos, sumarse a ella y, como digo, darle respuesta a las acciones del gobierno. Una última, Pedro Pablo. ¿Tú crees que esta victoria de la oposición o esta oposición que está en el Parlamento logre abrir o logre generar algún espacio de negociación entre la oposición y el gobierno? Porque además estos son los argumentos que
señalaba Enrique Capriles el día de la votación y días anteriores, que esto podría ayudar a una negociación. Al gobierno le interesaría una negociación, es lo primero que puede dar la oposición. Esta victoria podría abrir ese espacio en un corto, mediano plazo, en algo que aún quizás no sabemos, porque este país cambia mucho, pero ¿crees que eso podría generar algún espacio de negociación, de nuevo ir a una negociación en Venezuela? Fíjate, la cosa es que hay que ver ahí la disposición, la voluntad de los actores políticos. Obviamente, como te decía, o sea, si tú sacas la cuenta de los diputados que tiene la oposición en la Asamblea, ahí no hay nada que negociar. O sea, una minoría que no tiene manera de obstaculizar absolutamente nada. Así que por ese lado ahora hay que ver si el gobierno dice, bueno, abramos una discusión con el sector de la oposición, busquemos tener un espacio mínimo de convivencia civilizada, política, y busquemos una fórmula. Hay, creo yo, de parte del sector de la oposición la voluntad para ello. Hay que ver si de parte del gobierno también existe esa voluntad y si eso se puede traducir en algunas acciones concretas. Por ejemplo, ahorita lo que vimos fue que el gobierno habilitó a Enrique Capriles, le permitió participar, ¿no? No tenemos mayores detalles ni elementos de por qué toma esa decisión, ninguna de las partes le ha explicado, ni cómo se llegó a esa decisión, pero lo cierto es que el gobierno permitió y el gobierno sabía entonces que Capriles iba a ser diputado. Ahora, más allá de eso, hay la voluntad de abordar otros asuntos, otros temas. Allí creo que está por verse, también está por verse cuál va a ser la posición de la comunidad internacional, también de la administración Trump, que aquí al parecer en principio apuesta por esta máxima presión, si bien también tiene su canal de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que hay muchos elementos que están por definirse. En principio tú ves la foto y ves los antecedentes y no hay demasiadas razones para tener digamos, para optimistas o tener muchas esperanzas. Pero también es cierto que los momentos políticos van cambiando y que el gobierno puede ir midiendo hasta qué punto puede quizá establecer esa comunicación, establecer ciertos espacios de negociación, dar algunas concesiones sin que ello afecte sus planes. Porque esa es la verdad, digamos, puede ceder en algunos elementos, algunos espacios, sin que eso ponga en peligro o ponga en riesgo su agenda política. Entonces, creo que ese momento de definiciones, de ver cómo esto puede avanzar y, como digo, creo que de parte del sector de la oposición hay una clara voluntad y disposición a sentarse a hablar y así lo han señalado. Hay que ver el gobierno si quiere hacerlo y sobre todo hasta dónde, porque sentarse a hablar lo ha hecho muchas veces, pero hasta dónde está dispuesto a asumirlo, digamos, y a dar concesiones o avanzar en algunos aspectos políticos, incluso en ese debate de la reforma que estamos comentando, ¿no? Pedro, muchas gracias por todo. Un abrazo grande hasta Caracas y seguimos pendientes. Cualquier información estaremos de nuevo molestando.